Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Hay tantas leyendas que nos hacen viajar hacia ultramar, aquellos seres fantásticos que emergen desde las profundidades del abismo y buscan conquistar o incluso maldecir a aquellos marineros que luchan y que dan su vida y la entregan en aquellas aguas. Pero uno de los más famosos, más mitificados, más buscados, tan ansiados por marinos de todo el mundo, es un barco fantasma, aquel que navega perdido a la deriva entre frondosas nieblas y extrañas luminarias. Un barco prohibido y maldito. Aquel que lo vea posiblemente tenga grandes años de mala suerte o la muerte esté muy cerca. Esta noche viajamos a ultramar a buscar el barco del holandés errante. Comienza Abismo. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Aragón Radio, a esta corporación aragonesa de radio y televisión, en nuestro búnker, pero hoy hacemos un búnker diferente porque nos metemos dentro de uno de los, podemos decir que las bodegas de los barcos, al lado de una también que fue zona marítima, por lo menos de comercio, como es el río Ebro. Bueno, pudo surcar por aquí estos mares, las embarcaciones malditas, fantasmales que teníamos en tantas zonas del mundo. Pues no lo sé. Así que, protegidos, abrimos mesa y comenzamos. Silvia Ladrero, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches, me encanta este tema. Sí. En las profundidades del mar, que es lo que más miedo me puede generar a mí. Buah, la oscuridad, mitos bueno, pues antiguos, ¿no? De la Grecia clásica, se entremezcla de todo aquí. Y muchas historias también del Reino Unido, vikingas, de todo tenemos hoy. Y se sube a nuestro barco también desde las aguas del Mediterráneo, muy cerca de su vivienda, Daniel Igras, Mr. Krell. ¿Qué pasa? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, Silvia, Jaime, ¿qué tal? Pues, como decía Silvia, a mí me apasiona también, ya no solo el mar, ¿no? Yo no tengo talasofobia, pero sí que respeto, ¿no? Porque esa profundidad, esa oscuridad bajo tus pies, pues provoca ese miedo irracional, que como bien has dicho, tiene un nombre, ¿no? Para mucha gente que lo sufre y que lo vive en sus carnes propias. Pero más que eso, a mí también me apasiona las leyendas, ¿no? Las leyendas marinas, lo que ha ido en la tradición oral del boca a boca y lo que nos ha llegado hasta el día de hoy, que muchos conocemos, pues de manera más mainstream, pues como ya decías en el inicio, ¿no? Por esa trilogía, vamos a decir, es más de una trilogía, pero me quedo con esa trilogía inicial de Piratas del Caribe, en la que en la segunda parte y en la tercera sobre todo aparece ese personaje tan curioso, ese barco fantasmal, ¿no? El holandés errante que lo llaman, y esa figura que Disney y Gore Verbinski decidieron en pleno siglo XXI ligar a esa leyenda, que son leyendas, como ahora veremos, un poquito más separadas, que no tienen nada que ver, que es el personaje de Davy Jones, ¿no? ¿Quién era Davy Jones? ¿En qué se inspira? ¿Y por qué llega hasta nuestros días como ese guardián de las almas que se pierden en los mares? Así que hoy, noche de leyenda, podríamos decir. Y por si tenemos algún problema legal en la deriva de nuestro barco y si lo vemos, ¿qué hacemos, no? Con este extraño buque. Por supuesto, nuestro letrado de cabecera, profesor Jaime Arenas. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, chicos. Efectivamente, ojeador, porque yo la verdad es que de barcos malditos sé lo justito de lo que he visto en algunas películas, pero investigando un poco para este programa me he dado cuenta de que lo que nos han contado en las películas ni de lejos se parece a las leyendas reales y a los avistamientos que se han ido contando a lo largo de los siglos por marineros curtidos en la navegación de los mares e incluso por personas muy ilustres. Así que bueno, vamos a ver qué hay de verdad en esto del holandés errante y de esos barcos malditos que navegan pues en la penumbra muchas veces de la noche. Pues ponemos música de... ¿Sabes cómo lo llaman? Música de cuentistas. Aquellos que cuentan historias y narran diferentes batallas, sobre todo del mar.
¿Quién es experto en hacer los inicios de estos programas y meternos dentro de esa burbuja de la leyenda y de la historia? Pues nuestro profesor Jaime Arenas, que me dice, oye, ¿por qué no viajamos hacia esos antiguos barcos pecios, aquellas maldiciones de ultramar, aquellos castigos donde parece que una embarcación nunca va a tocar puerto, por lo cual nunca desembarcarán de esos, entiendo que serían construcciones de madera primitivas con esas velas rasgadas, rotas, mohosas y con ese casco del barco completamente devorado por las algas? Pues efectivamente, Nacho, la historia del holandés errante, o por lo menos la versión más popular del mito, se refiere al capitán holandés Hendrik van der Decken. A veces es citado solamente como Van der Decken, pero yo creo que era necesario nombrarlo. Y otras como Henry. Sí, para eso es para los amigos más cercanos. Se cuenta que este hombre estaba llevando una expedición comercial hacia las Indias Orientales, allá por el siglo XVII, y cerca de un cabo, antes de entrar en puerto, se encuentra con una tormenta pues bastante feroz. La cuestión es que se queda en la puerta y en lo que sería la embocadura del puerto, y ninguno de los prácticos, que normalmente son esas personas que conocen las aguas poco profundas de los puertos, por la mala mar que había, se atrevió a ir hasta ese barco que capitaneaba Van der Decken para poder hacerlo en el puerto. El barco se perdió y cuenta la leyenda que yerra eternamente por los mares intentando buscar un puerto donde atracar. Lo que pasa es que nunca lo ha encontrado. Y hay muchas historias sobre marineros que lo han visto, sobre capitanes que lo han seguido, pero hay una que yo creo que merece la pena detenernos y escuchar este relato. A las 4 de la mañana apareció el holandés errante. Una extraña luz roja, como la de un barco fantasma, brillaba sobre el horizonte. En medio de esa claridad se avistó un barco de velas completas que avanzaba hacia nosotros, brillante, y luego desapareció tan misteriosamente como había aparecido. 13 personas lo vieron, incluido el vigía y el oficial de guardia. La noche estaba clara y el mar en calma. El oficial del vigía, que lo había visto por primera vez, murió esa misma mañana tras caer desde el mástil de la nave de una manera horrible. Esta historia que te acabo de leer, y que podría ser la típica historia que podría contar cualquier contramaestre, cualquier grumete en la taberna de un puerto por un par de cervezas, lo cierto es que está extraída del diario que llevaba en su travesía a bordo del buque HMS Bashaint junto a su hermano, el príncipe Alberto Víctor. Y esto lo escribe el futuro rey de Inglaterra, Jorge V, con lo cual estamos hablando de que un rey de Inglaterra, durante una travesía de formación, porque él se estaba formando como marino, es el que lo ve y es el que nos lo deja por escrito. Pero es más, en el diario de a bordo del barco hay una inscripción al margen en el que efectivamente se confirma la muerte de este vigía. Con lo cual, fíjate, tenemos esa leyenda que por un lado podría ser, como digo, una historia para que los niños se duerman, o una historia para contar a todos aquellos que se quieren adentrar en la mar y las familias no quieren que lo hagan, y sin embargo tenemos este testimonio que desde luego es de una persona cuando menos relevante. ¿Sabes lo mejor de todo esto, Jaime? Que tenía que ser inglés. Efectivamente. Pero bueno, aquí es donde juegan. ¿Qué mejor que un barco fantasma para dedicarse a la piratería, ¿verdad? No, pero el holandés errante no es inglés, es holandés, ¿no? El que avista. Ah, sí, claro. Y lo deja en ese cuaderno de bitácora, Claro. los cuadernos de los mares, las el grandes entonces memorias. era príncipe, ¿no? Jorge de En Gales. aquel momento era príncipe de Gales. Y de luego Sí, ya sería rey. Pero claro, estas leyendas de ultramar, donde este programa de Abismo
procede por todo esto, ¿no? A mí me encanta el mundo del buceo, me encanta el mundo de la navegación de los mares y ese miedo a las criaturas de leyenda, las criaturas, bueno, para algunos simplemente literarias, para otros pueden existir y enloquecen en sus búsquedas. Aparecen en los mundos de las sirenas, el kraken, que lo hemos visto también en zonas muy cercanas a España, como esos calamares gigantes aparecen en zonas muy, muy, muy cercanas a Asturias, esas fallas que hay en las zonas del Cantábrico, aparecen las ballenas, ese Moby Dick que teníamos, o por supuesto aquellos que buscan hoy todavía lo que es el megalodón. Pues todo eso, esas fosas marianas, esos lugares donde nosotros no podemos acceder si no es por un mecanismo, un invento nuestro del ser humano, esos sumergibles que simplemente te permiten viajar en un punto concreto y es una lotería en mitad de la nada, de la oscuridad y del miedo. Así que ya saben que en los fondos de los mares ni el 10% conocemos de todo lo que ahí existe. Si no conocemos el 10% de todo lo que ahí existe y las aguas con ese horizonte que directamente desaparecen los barcos cuando vemos que para algunos ese fin del mundo, ¿no? Esa tierra que parece que hay detrás de las aguas una gran cascada que desaparece. Esos barcos que vemos como ya no existen al cabo de muy poquitos kilómetros, pues como para ver este barco que encima, Dani, no era sencillo porque lleva también un aura a su alrededor como de maldición, como de castigo o directamente como si quisiese pasar desapercibido. Sí, así es. Bueno, en algunas obras literarias o incluso del séptimo arte, ¿no?, se representa al holandés errante, como podemos llamarlo a partir de ahora, desde aquel día en que dicen que ¿cómo era? Jaime, Hendrik, es que lo tenía por aquí. Van der Decken, perdón, sí. Es que el Hendrik era solo para los amigos. Von der Decken. Van es von. Que nos va a enseñar Nacho ya. ¿Cómo lo diríamos, Nacho? Por favor, ilústranos. Von der Decken. ¿Hendrik o Von der Decken. Von der Decken. Vale. Tú dilo enfadado que suena bien. Vale, sí, suena bien. Bueno, pues el fulano este, en aquel momento en el que ya nombraba Jaime, ¿no? Creo que, si no me equivoco, en el Cabo de Buena Esperanza, donde no pudo atracar. Correcto. Y el barco dicen que se lo tragó el mar. Desde ese momento surgen las leyendas del holandés errante, ¿no? Recordamos que Van der Decken trabajaba para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, de ahí que el holandés sea errante, no sea el inglés errante, no, algo otra cosa. Pero sí que es cierto que como bien decías, ese aura, ¿no?, que recubre, que no solo es atribuido a apariciones del holandés errante, sino a muchas otras de típicos barcos fantasma, ¿no?, que se ven como si fueran espejismos casi en la noche del mar. Errante de movimiento, y entiendo que también errante por decir las palabras que nunca debió decir de maldición. Aquel que ya sabemos que ese mal augurio, ese presagio de muertes, cuando hubo una frase, si no ahora la buscaréis, que él dijo que casi como que por sus narices entraba a puerto y llegaba lo ha dicho Jaime antes, a ese ¿no? cabo. Juró casi, ¿no? Sí, claro, sí. Pues sí. Que vagaría por la eternidad hasta poder atracar en algún cabo, sí. Que pudiera. La forma de errar. Sí, es una condena, ¿no? Podemos hablar como una especie de condena. Después ya hablaremos, más adelante en el programa, de esa vinculación más actual con el personaje y la figura como capitán del holandés errante de Davy Jones, que nada tienen que ver en el folclore popular, ¿no? Pero sí que es cierto que si hablamos de este, como íbamos a Laura, ¿no?, que dicen que resprende, puede haber quizás algo que se acerque a una explicación más científica, ¿no?, del hecho de que parezcan esos fuegos fatuos fulgurantes en los mástiles, en lo alto de las velas, ¿no?, que dicen que los marineros relataban que veían cuando aparecía el barco fantasma del holandés errante. Un gálibo. Sí, pues podría ser una suerte de luces de gálibo, sí, podríamos decir, ¿no? El germen. El germen del gálibo. El tema es, si nos vamos a la tradición cristiana, tenemos a San Erasmo, ¿no?, conocido, San Telmo, y sus luces. ¿Qué son los luces? El patrón de los marineros, además, San Telmo, ¿no? Por eso se encomiendan a él. ¿Y por qué dicen que el fuego de San Telmo, llamado, o mal llamado fuego de San Telmo, o coloquialmente llamado fuego de San Telmo, puede ser el que está detrás de ese aura que tú mencionabas, ¿no? Sobre todo en el caso, vamos a hacer más hincapié en el caso del holandés errante, ¿no? Porque para el que no lo sepa, el fuego de San Telmo es una luz azulada o verdosa que se produce. Imagínate, tú cuando te quitas un suéter
con mucha carga electrostática, ¿verdad que a veces salta el chisporroteos? Sí, bueno, yo me asusto. Bueno, pues a veces digo, son más. madre mía, ves, hay unas luminiscencias. Exacto, No, bueno, no. pues eso, prolongado más en el tiempo, cuando va a haber tormentas en alta mar, las puntas de esos mástiles se recargan de esa carga eléctrica, podríamos decir, y pueden iniciar esas chispas que perduran mucho más en el tiempo. Entonces, eso, explicado científicamente, podría ser lo que dicen ver esos marineros, esas luces, esas luminarias que parece que porta cuando se desliza sin hacer ningún ruido, ¿no? Por eso el barco fantasma. Y eso puede producir ese efecto de que lleve unas luminarias, ahí encima azuladas además, porque nunca hacen hincapié en que sean de color del fuego de un candil, no siempre son como verdosas o azuladas. Por eso se asocian directamente a una aparición fantasmal, porque es como esa palidez del fuego, ¿no? Es como ese fuego que ha dejado de tener vida, ¿no? Y queda pálido, ¿no? Por eso ese color verdoso. Pues eso sería la explicación más o menos científica de lo que sería el fuego de San Telmo, ¿no? Esa carga eléctrica en los mástiles cuando va a haber una tormenta. Y se produce, y eso está comprobado científicamente que sucede, como los rayos en bola, todas esas cosas que a veces son muy raras, pero porque sea muy raro no quiere decir que no existan y que no sucedan, ¿no? Hoy tenemos explicación. Hoy, claro, por pero supuesto. esto por hace supuesto. años. Esto en 1600 y pico, imagínate, claro, era una locura. Era un barco fantasma. Estábamos hablando del holandés errante y de Van der Decken. Entonces, claro, esto podría ser una de las explicaciones, ¿no? Ya veremos cómo después igual se diluye un poco la leyenda, cómo enlaza, ¿no? Con ese personaje de Davy Jones, cómo hay muchos relatos, aparte del de Jorge V, ¿no? De Inglaterra, sino que relatos hay muchos, pero ya sabemos que a la mar se echa mucha gente. Es decir, claro, por relatos de Moby Dick, el holandés errante, incluso los Kraken, los famosos Kraken, ¿no? El Arquiteutis que tenemos aquí en las costas cántabras, pues al final sí que son hechos. Creo que pero estaba claro, en la fosa de Avilés. Sí, correcto, el Arquiteutis. Bueno, pues es el calamar gigante al final, ¿no? El Kraken también veremos cómo en la actualidad se le ha relacionado también un poquito, ¿no? Quizá, pues bueno, está bien eso de ahondar en ese folclore, en esa leyenda tradicional y popular. Pero claro, a veces te juntan, ¿no? Te cogen un poco de aquí, un retazo de acá. Y claro, ¿qué es lo que más se le queda? Bueno, pues todo. Mira, hemos iniciado este programa, como tú bien decías, con una composición maravillosa de Hans Zimmer sobre el mismísimo Davy Jones, ¿no? Ese Davy Jones que en la trilogía capitaneaba el holandés errante y que como mascota cruel tenía al Kraken, ¿no? Liberada al Kraken, decía, ¿no? Esta música que yo no sabía cómo era. Tú me dices, 1 minuto 13, al 13 tienes que subir, que si no, no acertamos. Claro, eso la gente no lo sabe, pero yo a Nacho le doy algunos tips, algunos parámetros para que. Claro, yo estaba ahí y digo, no sabemos lo que va a ocurrir, tengo que acabar en el minuto 13. Claro, porque había el órgano, la mini chapa inicial. El órgano que tocaba en la película con los tentáculos de su cara. ¿No? Y en Nautilus. En el Nautilus. Sí, es que es una mezcla. Sí, es que es mucho. Es que una hay mezcla, mucha literatura. Exacto. Ahí podemos ver el Nautilus, ¿no? Verne, podemos encontrar al Kraken de H.P. Lovecraft. Correcto. ¿no? Que precisamente le dan esa apariencia que se parece a ese personaje creado por este autor. Pero esta melodía con la que comenzábamos, esta que toca con sus tentáculos, él la tocaba cuando estaba en esta película, ¿vale? En esta trilogía, la tocaba cuando estaba en su momento más triste. Porque todo parte. No la he visto. Todo parte de otra leyenda mezclada, ¿vale? Que lo une en amor con Calipso. Correcto. Con la reina de los mares. Entonces, como no la has visto. No, yo Calipso he visto pues Jacques Cousteau con su mítico barco Calipso. Es lo más cercano que he visto dentro de la televisión. Fíjate que aquí. Y veo mucho cine, pero claro, un cine que no está al alcance de cualquiera. Pues no. Que no ve nadie. Es el cine que solo ve Nacho Navarro. Calipso, eso no era una marca de helados o algo así. Esa Calice, ¿no? Eso es Calipo. Bueno, que luego vendrá aquí. Así no se puede hablar de romanticismo. Nuestro amigo. No. Nuestro director de marketing y nos dirá que. Mire usted. Perdón. Bueno. Además, he puesto hoy he seleccionado una música muy bonita. Muy bonita. Pero estamos hablando de helados.
No, ha sido Jaime. Bueno, Yo he tirado por Cousteau, señores, otro gran por investigador favor. de la oceanografía Bueno, mundial. un poco de orden. Vamos a volver a nuestras leyendas, ¿vale? A esta mezcla de leyendas con la que estamos esta noche. Porque vamos a integrar otra que ya es habitual en este programa, que es la de Jasón y los argonautas, con su amor-odio hacia Medea. Bien, pues mezclan esta historia, esta leyenda, mezclan el Kraken, mezclan el holandés errante, mezclan a Davy Jones y lo que se crea es lo siguiente. Había una vez en los rincones más profundos y misteriosos del océano una diosa del mar llamada Calipso. Hermosa, poderosa y libre, su corazón estaba tan vasto como el mar mismo y su risa podía calmar tormentas o desatar huracanes. Un día conoció a un hombre mortal, Davy Jones. Valiente, ambicioso, soñaba con surcar los mares sin miedo y no conocía el límite entre la vida y la muerte. Su amor fue instantáneo. Él admiraba la libertad y la fuerza de Calipso, y ella encontraba en él la pasión y la devoción de un corazón humano. Pero el amor entre diosa y mortal no podía ser sencillo. Davy Jones, temeroso de perderla, hizo un pacto con el mar. Aceptó custodiar las almas de los que morirían en el océano, convirtiéndose en el capitán del holandés errante, un barco condenado a vagar por siempre. Su sacrificio le dio poder, pero también lo atrapó en la soledad de la eternidad. Calipso lo amaba aún, pero su traición no era intención de corazón. Las reglas de los dioses y la maldición del mar hicieron que Davy se transformara en algo que ella no podía salvar ya. Cada ola golpeaba su forma humana y era un recordatorio de la distancia entre ellos. Cada tormenta que él desataba, un grito de su dolor y su ira. Con el tiempo, Calipso fue encerrada en forma humana por aquellos que temían su poder, pero su espíritu nunca se apagó. Desde el mundo mortal, movía hilos invisibles, guiando y protegiendo a quienes se atrevieran a desafiar los mares, esperando el día en que pudiera liberar a Davy Jones de su propia maldición. De hecho, el propio Davy Jones se arrancó el corazón y lo encerró en un baúl y lo enterró en una playa remota para que nadie pudiera arrebatarle lo que aún le quedaba a él de humano, que era su amor por Calipso. Así el holandés errante surca los océanos y su capitán condenado, mientras Calipso observa desde la distancia que su amor no puede continuar. Entonces, el holandés errante sería una especie de receptáculo de almas. Sería como una isla de la salvación que va moviéndose y surcando estos mares y enganchando, ¿no? Las almas de todos los que caen. Bueno, Es que el concepto del holandés errante, Es por buscar, si nos referimos al barco, sí podría decirse que era lo que dices. Si nos referimos al capitán, el holandés errante, Davy Jones, hay una de las teorías que a mí es la que más me convence, y es que puede basarse en el famoso capitán. Habéis hablado de Van der Decken. Van der Decken. Sí. Pero Si nos importa. Perdón. Van der Decken. es que tengo miedo cada vez que decimos algo en alemán. No, pero Jaime habla en todos los idiomas y no le decimos nunca nada. Vale. Envidia. Sí. Bueno, pues la otra versión es que se trataba de Bernard Fock, un capitán también holandés que trabajó hermano de Willy, ¿no? para la compañía holandesa también de las Indias Orientales, pero que este era famoso porque hacía viajes muy, muy, muy rápidos, muy arriesgados entre Holanda y Java. Wow. Entonces, ¿qué ocurría? Que todos los marineros que viajaban con él, prácticamente todos, encontraban la muerte en ese barco con este capitán. Por eso él se consideró en aquel momento un capitán maldito, y es la otra versión, que no sería Van der Decken.
sino Bernard Foch. Y aquí hemos tenido avistamientos a lo largo de la historia múltiples, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, donde esos cuadernos de bitácora reflejan el ver una embarcación, bueno, con una similitud de descripción a lo que sería esta leyenda iniciática. Sí, la verdad es que hay bastantes avistamientos, y por hacer un poco una línea cronológica de los más importantes, ¿no? Pues obviamente empezamos en el siglo XVII en el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, que es, digamos, la primera mención oral que se conoce de esta leyenda, que transmitían los marineros de la compañía holandesa de las Islas Orientales, entendiéndose que hablaban de un compañero, ¿no? De un capitán de su misma flota. A finales del siglo XVIII, en la zona del Mar del Norte, se empieza a recoger en relatos literarios, sobre todo de marineros británicos y alemanes, y es cuando comienza esa descripción del barco fantasma con luces y velas rojas durante la tormenta, que tiene una especie de neblina que lo rodea, que desaparece. Bueno, son, digamos, los primeros relatos que se conocen. Luego tenemos un avistamiento en 1821 cerca del Cabo de Horn, donde hay unos cuantos marineros noruegos que dicen que han visto un velero espectral, y utilizan esa palabra, espectral, iluminado por un resplandor rojo con velas fantasmales ondeando como si tuvieran vida propia. En 1830 se avista en el Mar Caribe, donde varios barcos mercantes de los de la zona reportan haber visto un barco desconocido que perseguía a los navíos mercantes, es decir, a estos mismos que lo reportan, pero que después desaparecía entre la bruma, sin llegar nunca a, digamos, asaltarles o abordarles. Luego tenemos el relato que he leído antes del príncipe de Gales, futuro Jorge V de Inglaterra, que esto fue el 11 de julio de 1881. Vuelven otra vez en el Cabo de Buena Esperanza y también en el Mar del Norte a finales del siglo XIX a narrar numerosos marineros pues esos avistamientos de luces inexplicables, de velas durante las tormentas, bueno, pues de algo que no podían explicar. Y ya en el siglo XX aparece pues en algunas crónicas también de barcos mercantes, y curiosamente se lee por primera vez en relatos de fareros que lo han visto desde esa posición de tierra. Hasta ahora no se había visto desde tierra, y que lo han visto desde esos faros, ¿no? Surcar las aguas en mitad de una mala mar, de una mala tormenta, con esa, ese aura tenebrosa, esa neblina que lo envuelve y que de repente desaparece. Dani. Bueno, pues hay, como hemos visto, diversas en muchos siglos apariciones, incluso, si no recuerdo mal, no tengo el dato exacto, pero lo leí documentándome al programa, no sé si tú lo has visto, Jaime, incluso en la Segunda Guerra Mundial hay un navío alemán que dice haber visto un barco. No nombran, bueno, de hecho creo que lo nombran como holandés errante, porque claro, eso queda ya en la memoria, ¿no? Colectiva casi de todos, pero si no recuerdo mal, no tengo los datos exactos, pero creí leer muy por encima que había incluso un avistamiento en la Segunda Guerra Mundial sobre el holandés errante, ¿no? O sea que casi llega casi hasta la actualidad, ¿no? Vemos que es un relato que puede hablarnos mucho incluso de nosotros mismos, ¿no? De ese propio miedo al mar, de ese incluso temor al olvido, con la figura de Davy Jones, ¿no? Decías tú que el holandés errante era una suerte de receptáculo en el que se guardaban las almas de los difuntos en el mar, ¿no? De todas esas personas que el mar se había tragado. Debo decir que esto también es... el relato precioso que nos ha leído Silvia es más casi como el guión de la película de Disney, ¿no? De Gore Verbinski, porque nos relata esa historia, esa relación de Davy Jones con Calypso y ser capitán del holandés errante, ¿no? Todo esto que ha nombrado Silvia, ¿no? El arrancarse el corazón porque es lo único que le queda, que lo hace humano. Incluso el hecho de no nada más poder pisar la tierra una vez cada 10 años, sí. Para encontrarse con Calypso, su amor. Cómo los marineros del mundo, ¿no? Y sobre todo esa amalgama de piratas, ¿no? Deciden encerrar a la diosa del mar en un cuerpo humano
para poder navegar libres por los mares casi que sin leyes, ¿no? Porque eran piratas al final. Todo eso es precioso, la verdad, pero sí que es cierto que combina esas tres leyendas, podríamos decir, ¿no? Por un lado, la de el holandés errante, que es una, lo digo para que la gente lo tenga claro, ¿no? Que no estamos hablando de algo que no, eso se ha creado y ha quedado precioso en la gran pantalla en esa historia. De hecho, podría ser perfectamente. ¿Quién te dice a ti que dentro de 300 o 400 años no hablan de una leyenda así tal como la que ha leído Silvia, ¿no? Pero junta Calypso, por un lado, la figura de Davy Jones y el holandés errante, ¿no? Es que fíjate que Davy Jones es un concepto, un personaje que ya se mencionaba en el siglo XVIII, en varias referencias literarias aparece, ¿no? En The 4 Years Voyage of Captain George Roberts, en Las aventuras del peregrino Pickle. Y lo mencionan, como estabas comentando, Dani, como Davy Jones Locker. Sí, el casillero, ¿no? De Davy Jones, podríamos decir. Entonces, es lo que comentaba Nacho, ¿no? Sí. Un lugar donde se podían encerrar. Exacto. Esas De hecho, almas. Tobias Smollett, creo que es en Las aventuras de Peregrine Pickle, si no recuerdo mal, en 1726 es cuando lo menciona por primera vez. Y ya, muy de soslayo, une, ¿no? Esa figura de Davy Jones, no casi que al holandés errante, pero sí a un barco, o que la figura de Davy Jones en su barco espectral se encarga de reclamar esas almas que han perdido la vida, ¿no? En el mar y almacenarlas de una manera en su locket, en su casillero, ¿no? Como se conoce. Bueno, esto lo que ha llevado a lo largo de la historia es a los marinos portar esos amuletos, las medallas, los tatuajes. También es un símbolo de protección. Decían también que esta especie de barcos intentaban mensajearse, mandar correspondencia, y aquel que cogía esa carta, entiendo, seguramente en modo de botella acorchada con ese aire dentro, ¿no? Que permite la flotabilidad, y era como llegaba a diferentes puntos del mundo esas botellas y esos amuletos que ellos tenían que portar en alta mar para estas leyendas, estos mitos. Claro, la soledad del mar es muy dura, es durísima. Cuando hablas con marineros hoy, que aparte se pegan meses y meses fuera de su tierra, de su casa, de su familia, el mar llega a hacerte enloquecer. No tienes salida de ese barco, aunque tenga muchos metros, ¿no? Puedes decir, bueno, uno que pueda tener 40 metros de eslora, puedes estar un mes, 2 meses sin moverte de ese lugar, con la zozobra de los oleajes, con todas las inclemencias que lleva esa humedad, ese salitre, esa forma de curtir las pieles y rasgarlas por completo. Bueno, la vida en el mar es muy dura, y la vida del mar también es muy dura. No hay más que ver los testimonios todos los inviernos cuando algún barco tiene problemas, o desgraciadamente algún barco, sobre todo por el Mar del Norte, sufre algún naufragio. ¿Cómo cuentan, no? Muchas veces esas familias, esas mujeres que ven cómo sus hombres parten a vivir del mar, pero también muchas veces a morir por el mar, ¿no? La verdad es que el mar al final es un elemento, es un lugar para el que nosotros no estamos concebidos. Aunque es verdad que nos podemos adaptar, pero desde luego el mar para el ser humano es muy peligroso. Y quizás por esos miles o millones de vidas que el mar se ha llevado a lo largo de la historia de la humanidad, es por lo que ese respeto muchas veces se convierte en miedo, y ese miedo se convierte en mitos, se convierte en leyendas, tergiversa historias, y nos trae pues hasta nuestros días estas leyendas como la del holandés errante. Yo obviamente soy muy escéptico, ¿no? con la existencia del holandés errante, pero ¿quién no te dice que esas visiones, esos avistamientos, no son como las alucinaciones o espejismos que ven quienes se adentran en los desiertos y están a punto de morir de sed, y ven palacios suntuosos, oasis con fuentes, y en realidad no hay nada más que arena? Yo quiero pensar que es posible que estos marineros que nos han trasladado esos avistamientos, esas descripciones tan precisas a veces, ¿no? de cómo es el holandés errante o cualquier otro de los barcos fantasmas que hay, bueno, pues en todo el imaginario popular y en toda la biblioteca de leyendas marinas que existen, no son mentira. Yo quiero pensar que ellos realmente las han visto, pero que no son sino
alucinaciones provocadas por la dureza de las condiciones del mar, por la dureza de las condiciones de a bordo y de las labores que se hacen. La esperanza de encontrar a alguien más en las aguas. Sí, y posiblemente, bueno, no sé si esperanza, pero desde luego ver algo más allá que agua. Que agua, que han estado durante meses viéndolo, porque ahora... Y horizonte, es agua, horizonte, agua, horizonte. Porque cuando ahora hacemos un crucero o navegamos unos días por la costa, no nos podemos ni de lejos imaginar lo que era en esta época embarcarse en un barco de 20-25 metros de eslora y estar literalmente meses sin ver tierra. Eso psicológicamente tenía que destrozar a casi cualquiera. Y por eso yo creo que estos marineros no nos mienten y no nos cuentan esta leyenda desde la mala fe o desde el intento del engaño, sino simplemente desde esa mala jugada o desde esa perturbación mental que han tenido en ese momento. Aunque es verdad que quizás influenciados por lo que han escuchado antes, o quizás no lo sé, pero las descripciones son muy coincidentes y eso también quizás nos puede sembrar un poquito de duda de si realmente el holandés errante está viajando por los mares todavía. Y estas leyendas, Dani, tú como fiel conocedor del mundo del cine, ¿dónde podemos verlo reflejado? Bueno, en el cine creo que hay algunas películas que pasan muy de puntillas por la figura del holandés errante y de Davy Jones, sobre todo algunas joyas que hoy día casi no se pueden ni encontrar, pero quizás la referencia más clara la tenemos ahí, ¿no? En el cine actual. De hecho, creo que el hecho de ahondar en esas dos, sobre todo en esas dos leyendas de más peso, ¿no? Como son el holandés errante y la figura de Davy Jones, y fusionarlas en una sola, me parece, bajo mi humilde opinión, de una manera muy acertada, la verdad, porque son dos figuras de ultramar, como podemos decir, ¿no? Que guardan ese halo de misterio y que al final, si nos paramos a pensarlas, nacen casi del mismo germen, ¿no? Es decir, ese miedo al mar, mira, lo estaba diciendo ahora Jaime, ¿no? Yo no creo ya que es el hecho de que en unos meses, en 8, 9, 10 meses, quizá no vayas a ver tierra, ¿no? Es que ahora estamos hablando de la actualidad y es otra historia, ¿no? Pero cuando estos marineros, sobre todo en el mayor auge de avistamientos de barcos espectrales o incluso el mayor auge de la figura del holandés errante, ya no hablamos de Davy Jones, ¿no? Sino del holandés errante, estamos hablando que se embarcaban y no sabían si iban a volver. Es decir, puede que no volvieran a ver la tierra en su vida. Se despedían de su familia, de sus hijos, de sus esposas, porque en aquel momento, incluso recordemos, ¿no? Que daba malfario que una mujer subiera a bordo, ¿no? Sí. Incluso por eso hablamos siempre en masculino, ¿no? Es decir, el grueso total de la comunidad del mar de marineros eran hombres. Y se despedían, pues, esperando volver, pero no con la certeza de que lo iban a conseguir, ¿no? Fíjate tú, recuerdo el símil, ¿no? También en el cine, esa película de Wolfgang Petersen, La tormenta perfecta, seguro que la habréis visto todos, ¿no? Como George Clooney, como capitán de barco, en ese Andrea Gale surca el mar y no vuelve tampoco, ¿no? Esa despedida. ¿No lo has visto, La tormenta perfecta? Pues ya tienes una... Pero es triste, es drama. Sí. Bueno, a ver, es épica, ¿no? Pero sí que es verdad que... Bueno, no te voy a spoilear el final. No, a mí me gusta es bonita, mucho. Es muy buena película, ¿eh? Está muy bien. Merece la pena verla. Y ahora con este tema de los marineros, ¿no? Y que quizá es lo más cerca que tenemos en el tiempo, ¿no? A ese mundo del marino, del lobo de mar de hoy en día, que vive por y para la mar. Porque al final hay gente, como se puede ver en esa o en otros relatos, ¿no? Que se unen, pues como pasaba siempre, ¿no? Por obligación casi. Es decir, porque no tengo otra salida, pues me embarco y me voy a la mar y que sea lo que Dios quiera. Pero después estaban los verdaderos lobos de mar, que al revés, no sabían vivir sin el mar, no sabían pisar tierra, casi que eran inútiles, se sentían inútiles en tierra firme, no sabían. Y esa es otra historia, ¿no? Y yo creo que esa película, fíjate tú, lo refleja desde el punto de vista psicológico del marinero y de la gente que se queda en tierra, lo refleja muy bien, ¿no? Y me venía a la mente hablando de estos temas, ¿no? Pero claro, el tema del barco espectral, ¿no? Yo creo que estoy mucho con Jaime, ¿no? Con lo que dice, de que pueden ser espejismos, jugar malas pasadas en situaciones desesperadas. Todos sabemos que la mente te puede traicionar.
no para mal ni para bien, sino incluso, fíjate tú, yo lo veo como dándote o brindándote una especie de consuelo, ¿no? Es decir, fíjate tú, pues ahora vas a alucinar, vas a ver esto, como en el desierto cuando estás a punto de morir, ¿no? Esos espejismos, que también ha dicho el profesor, ¿no? Pues en el mar, ¿por qué no? También ante una situación trágica, desesperada y de supervivencia, quizás también esos pobres marineros pues divagaban y veían cosas que no son. Que puede ayudar a día de hoy a arrojar algo de luz esas explicaciones que tenemos, como la que hemos nombrado antes de los fuegos de San Telmo, ¿no? Que no deja de ser pues esa combinación eléctrica por la carga excesiva en las tormentas y el conjunto de un metal. Puede ser. ¿Que eso lo explique todo? No, tampoco creo que eso lo explique todo, ¿no? ¿Y tesoros no hay relacionados con esta historia? Tesoro, con la historia del holandés errante como tal, ¿no? No, pero con la otra. ¿Con la de Calypso? Sí. ¿O la de Davy Jones? La de David Jones, sí. No, tampoco. Tesoros, o sea, El tesoros. propio corazón Exacto. sería el tesoro. Pero tesoro material como tal, no. No, eso serían otras historias. Pero en esta, en concreto, en el holandés errante y la de Davy Jones con Calypso, no. No hay algún Fíjate, tesoro. todo esto nos llevaría también a otro mito, a otras leyendas, como son los avistamientos de sirenas, ¿no? Ujú. Que vendrían un poco de lo mismo, ¿no? De la necesidad de ver a otras personas y sobre todo ver mujeres por parte de los marineros. Y encima con esa literatura de que con sus cantos atraían a los marineros a sus tumbas marinas. Sin embargo, Nacho, las sirenas no comenzaron siendo mujeres pez, No. sino que tenían plumas, ¿no? Sí, eran aves, ¿no? En la antigua Grecia las sirenas eran muy diferentes a lo que tenemos hoy por concepto de sirena. No tenían escamas, al revés, como dice Silvia, tenían plumas. Sí, sí, eran como mujeres pájaro, ¿no? Eso es. No una suerte de arpía como tal, porque eso era otra bestia Más común. del imaginario, más común, o no sé si más común, pero diferente, ¿no? Que a lo mejor puede pensar alguien, no, pues eran como arpías, ¿no? No. Pero sí, como dice Silvia, no eran mujeres pez con cola. Bueno, pero esas criaturas, al final de los mares, hay que jugar la belleza. Aquí, ¿no? De esas mujeres transformadas en animal, en pez, que lo único que buscaban es con sus bellos cánticos arrastrarles con esas voces hacia el arrecife para que quedase encallado el barco y entonces destruir ese barco. Por eso buscaban siempre no que llegasen a tierra, sino buscar ese arrecife donde ellas vivían y entonces ahí ese barco quedaba encallado. Pero sí que hubo hay diferentes momentos. Yo recuerdo, me he encontrado, no me acuerdo dónde fue, en España lo vi y luego me mandaron bastantes imágenes de universidades en Hispanoamérica de los... cuando se viajaba hacia aquellas zonas en barco, que cogían rayas o mantas marinas y entonces las iban recortando, dándoles forma de manos, de pies, y hacen una silueta humana marina. Y eso sí que existe y llaman los antropomorfos del mar, los seres... Pero que hay- vivas. bueno, no, una vez capturadas, lo que hacían es cortarlas, siluetearlas y entonces las disecaban. Y están en museos. Creo que al lado de Zaragoza había una de esas, de esos seres. Claro, pues ahí veían que eran mitad ser humano, mitad de otro mundo, como un alienígena, y lo que hacían era pues, ir recortando los peces y secarlos. Y después como trofeo, quizá. El disecado. Bueno, lo llevaban a universidades, sí, como un hito de captura. Claro. El haber capturado algo, el haber capturado una sirena, Ya. por ejemplo. No lo he oído nunca esto, la verdad. Lo del tema bueno, es un poco macabro, ¿no? También. Pero bueno, así somos, ¿no? El ser humano también. Es que Bueno, ¿quién te dice que no existen las sirenas? Ah, Bueno, de claro, hecho, claro. en el norte, aquí en la península, sí que hay bastantes mitos. Tanto en Cantabria con la sirenuca, en el País Vasco con las Arrainandereak, perdón, no se me da muy bien el vasco tampoco, igual que el neerlandés. Luego nos quejamos de los alemanes. pero esto es- Claro. mira, la sirena de Fiji, ¿no? De Fiji. Ah, esta tiene un capítulo en Expediente X, ¿eh? Para que veáis lo que hacían, Madre mía. les iban recortando las rayas en sí. Sí, hasta que pareciera tener una Sí, semejanza y semejante a una forma como humana, tienen ¿no? esa boca, esa especie de ojos. Me como recuerda un los- poco a la película del Quinto Elemento. ¿Este? Sí. La que canta. Sí, La cantante de ópera. sí. Jolín. Es igual, ¿eh? Sí, si fuera más azul. Tiene una pintilla. Y atracciones de feria, que te lo ¿Cómo ponen. dices que lo podemos buscar eso? ¿Cómo se llama? Sirena de Fiji.
O de Sí, Fiji. era de Fiji. Sí, ¿no? Fiji. Sí. Pero Fiji con la J. Con la pues, J, sí. para- F-I-J-I. para Pues buscarlo. sí, se parece bastante. E incluso hay quien hablaba que era un torso con cabeza de mono, con parte posterior de pez, y se llegaron a hacer, a día de hoy, estudios de ADN. En este caso, confirmaban que el torso es de iguana. Bueno, pues y cómo se iba momificando, y al final es la mitología de las profundidades de los mares. Pero esto me lo encontré, y mira, aquí me estoy encontrando otro, los duendes de los mares, cómo los van trabajando. Madre. Y estas bibliotecas, estos museos que hay en las universidades, cómo los van custodiando y teniendo. Es muy interesante. Sí, pero bueno, más allá de esto que se hace, obviamente, para el engaño, ¿no? Y seguramente el enriquecimiento de quien lo crea. Oye, ¿quién te dice que no existe en ese 90% de los fondos marinos desconocidos una civilización que, de la misma forma que en la Tierra hemos evolucionado los humanos, no han evolucionado en el fondo del mar, ¿no? Eso explicaría además muchos fenómenos extraños. Pero esto, Jaime, Y se supone que es el muy mar interesante. ha sido mucho más estable que la Tierra durante muchos más miles y millones de años. Es muy interesante lo que Con lo estás cual sería diciendo. mucho más sencillo que la evolución se hubiese Claro. dado ahí, dado que además la vida empezó ahí. De esas expediciones buscando otros tipos de vida u otras especies, claro, decir, es que nosotros no las vemos. Bueno, pues porque tienen unas condiciones de presión que son incompatibles con la vida en nuestros mares, en nuestro rango marítimo de agua e incluso de pesca. Las pescas de arrastre son las más salvajes de todas. Al final, el arrastre se lleva todo lo que hay en esos fondos marinos, aunque ahora está bastante más controlado, pero ese arrastre lo que hacía es criaturas de todo tipo, esas criaturas del abismo que de vez en cuando se ven, que dicen que es cuando están ya ancianas, van a morir, ¿no? Y algunos buscan incluso la superficie. Pero por mucho que suban a la superficie, siempre habrá depredadores que acaben con ellas, ¿no? Esos rostros tan feos, voraces, pero que tampoco tienen por qué tener esa voracidad, pero es la supervivencia y es la adaptación a su hábitat. Un hábitat con una presión que nosotros seríamos ahora mismo como un sello, si nos sueltan a 7.000, 8.000 metros de profundidad. Bueno, nos comprimiríamos y moriríamos. Como un sello, ¡pum! Pero ellos se han ido adaptando con el paso del tiempo. Y ahí es donde nosotros desconocemos lo que hay en esas profundidades. Pues dicen, no, es que baja un sumergible y no ve nada, más que unos grandes tentáculos. Bueno, primero es una lotería. Una lotería, y es más fácil que te toque la lotería Navidad que no encontrarse algo en esas profundidades. Y luego que los animales también son esquivos. Si tú estás viendo algo con luz, porque necesitan iluminación para nosotros poder ver, y son animales que están adaptados para no tener ningún tipo de contacto con la iluminación, quiero entender, seguramente está equivocado y los biólogos marinos nos puedan corregir, pero lo que hacen es esquivar por completo aquello. Por eso me parece casi imposible saber qué es lo que hay en las profundidades marinas. Piensa que un foco de luz Puede acabar con... lo que hace es precisamente apuntar a una presa. O sea, muchas criaturas buscan la sombra para esconderse, con lo cual, más allá de las que sean ciegas, que obviamente igual no se enteran, pero las que vean un rayo de luz van a desaparecer, porque Claro. como pase por aquí y me vea un depredador se me va a comer, ¿no? Pero bueno, es que... Y luego fíjate, ¿no? Tenemos esas especies tan desconocidas como el diablo negro que hace poquito... apareció uno en la superficie en Canarias, que es un pez abisal, que es ese famoso pez con la mandíbula con tantos dientes y que Es lleva en increíble. la frente El farolillo, un ¿no? farolillo, ¿no? Para atraer a sus presas, y que luego Casi como el rape, que también lleva Y su pequeña caña de pescar. resulta farol. que cuando lo sacaron y tal, apenas medía 3 o 4 centímetros. Era un pececito ¿sí? muy pequeñito, ¿no? Pues parece que sean... Claro, pero cuando lo de ves en las metros. fotos que te hacen los fotógrafos, pues eso, de las profundidades, claro, hacen fotos de cerca y ves el pez y dices, madre mía, esto debe ser un pez de medio metro que me pega un bocado y se me lleva una Sí, pierna. sí, y no, sí, no, sí, el pobre sí, desgraciado medía apenas 4 o 5 centímetros. Pues ¿no? eso es como la búsqueda del megalodón. Y se ha desechado la búsqueda del megalodón. Se busca en las fosas marianas, en esas zonas las más profundas que hay en la Tierra. Y se desecha principalmente por la falta de espacio y por la falta de alimento.
Pero al final es una Pero, especie ¿tú que has no visto- tiene ¿Tú has depredadores. visto, Nacho, la película Megalodón? Sí. ¿Qué Bueno, quiere y- decir? Que hay una capa, una Perdona, barrera y- climática. y he visto mandíbulas de megalodón, no me acuerdo dónde, en Cataluña había un inmenso museo del tiburón y tenían una fosilizada espectacular, espectacular. Pero claro, pero en la sí. película Megalodón, Sí. más allá de la capa esa de niebla, Sí. ya, es que realmente bajan a donde no ha bajado nadie y efectivamente se encuentran un mundo totalmente diferente y sobre todo desconocido. Pues es que eso puede ser, es como en las cuevas. En las cuevas muchas veces pues lees noticias de pues han entrado a una cueva en no sé dónde, que no se había explorado nunca y han encontrado 3 tipos nuevos de arañas, 2 de 100 pies y que son muchas veces animales que quizás llevan viviendo en esa cueva 20 millones de años, no han evolucionado, pero tampoco han salido, ni se han expandido. Viven ahí. Fíjate, Jaime, he hecho una búsqueda por curiosidad. Cada año, anualmente se describen alrededor de 18.000 a 20.000 especies nuevas. Los descubrimientos. Es una pasada. Animales, plantas, hongos, microbios. Pues yo no sé si el megalodón. Me cuesta creer que una criatura de ese tamaño Vertebrados pocos. estuviera todavía 200, viva, ¿no? pero 200 peces, reptiles o aves al año me parece una barbaridad. Bueno, claro, y los que quedarán. Y esto es lo que permiten los viajes. Al final, claro. Traen cosas malas los viajes, pero hay otras buenas. El tema es que yo creo que ya habría habido alguna ballena varada con un mordisco de megalodón, ¿no? En alguna playa, si eso siguiera existiendo. Sabemos que el megalodón ha existido, pero si a día de hoy todavía quedara algún ejemplar, ¿no? Pero bueno, yo no lo sé, megalodón no lo sé. Lo que sé es que, como dice Jaime, es ese poblado, ¿no? Que podía vivir de vida submarina. Mi mujer estaría encantada con que saliera Aquaman a reivindicar la existencia de la Atlántida y a otras cosas más. Así Bueno, que, yo quién sabe, tienes ¿no? un cierto parecido a Aquaman sí, bueno. de las películas. Ya Yo quisiera había- Aquaman. Hombre, y ahora que tienes Joder, los sí. superpoderes de las gafas. Yo había pensado en los de Star Wars más que en Aquaman. Hombre, pero el Star Wars, bueno, eso sí es discutible, ¿eh? Porque estos, bueno, Hay un Aquaman en esta. Es que Bueno, los atlantes son todos como muy guapitos y muy... claro, no, bueno, ¿qué Oye, quieres que te y salga? retomando el tema de las sirenas y en concreto de Disney también, no sé si recordáis que en la película de dibujos animados, la de los años 90, bueno, pues Úrsula, que es la bruja del mar, Qué mala, ¿eh? roba las almas y al final los que no pueden darle lo que le han prometido, bueno, pues se quedan allí como almas para siempre, ¿no? Y las tiene guardadas y son así como una especie de gusanitos pequeñitos, muy Sí. feos. Entonces, ¿y si todas esas especies, Nacho, que comentabas, que cada año se encuentran como nuevas, son almas errantes Ujú. de una bruja bajo el mar Sí. que se las está guardando? Bajo el... Sí, sí, mientras lo come Sebastián. Bueno, pues podría darse, no creo que fuese una de mis ideas, pero sí. Bueno, oye, las almas, bueno, no sé, de las muertes. Mira, luego os contaré una pequeñita historia de final Yo creo que sí sobre, que sobre las almas de los mares. Yo creo que sí que es posible lo de la bruja, lo he visto en una película. Pero eran cápsulas. No, estaban como pochitos. Es que yo creo que Y Nacho no ha Tritón, visto, el no ha padre de visto la Ariel, está ahí, sirenita. pochito. Y si la ha visto no se acuerda. Él no sabe. La sirenita, No, la hombre. de aquella que está en la piedra. Ya está. O el hombre pez de Liérganes, como la de, mucho. La de Sí, Copenhague. yo todo el rato me acordaba de... Ya Pues, está. pues qué bonita historia. Pues claro. La del hombre de Liérganes. Pues eso, pues mira. Ahí lo tienes. Esto se convirtió en un mito. Claro, pues ¿quién te dice a ti? Y perdona que entremos era Francisco La Vega Casar, de cómo esa fantasía por nadar, por conseguir más, ¿no? Y al final le buscan y dicen esas leyendas de que lo siguen encontrando y lo han visto en diferentes partes del mundo. Hablaban en las aguas de Noruega, hablaban en las aguas de Reino Unido, hablaban en las aguas de África, en América también lo habían encontrado y veían una persona nadando. Y cuando lo capturaron unos pescadores con las redes que lo van cercando hasta que dan con él, ¿no? Y en ese pequeño pueblo cántabro, como es Liérganes, bueno, pues se habla de esa historia. Hoy tenemos 2 esculturas con esa espalda
como si llevase escamas, las manos pero palmadas. Esto es una historia real. ¿Una historia real? No sabemos si realmente se pegó 20 años Es una historia nadando real, o no, Jaime, pero- del bestiario español. Entonces, el bestiario español, que son desgracias, en gran parte de ellas, pues se basan en esto. Sí, no, está claro. Y además, cuanto más echamos para atrás y menos formada estaba la gente y más Claro. analfabetismo Claro. había, pues más sencillo era inculcar según qué ideas sobre la existencia de determinadas criaturas y muchas veces más como advertencia que como otras cosas, ¿no? Como se les contaba a los niños, no vayas a las montañas, que en el norte de Europa, por ejemplo, que hay trolls. A ver, pues trolls no habría, pero así no se adentraban solos en el bosque y se los comían los lobos, los osos, o se pegaban una galleta y se quedaban ahí tirados. Bueno, pues eso ha pasado a lo largo de la historia. Y respecto al holandés errante, que es el motivo del programa de hoy, yo creo que también podía haber parte de eso, ¿no? De advertencia de no vayas, fíjate, Eso es. meter miedo a la gente y te encontrarás al holandés errante y te quedarás maldito ahí para siempre en el mar, tal. No sé. Yo creo que algo de eso tiene también, sí. Bueno, recta final. ¿Os subiríais navegaríais en el mar para buscar este barco? ¿Y si lo encontraseis, qué haríais? Pues mira, yo que este verano he hecho mi primer viaje en barco, a mí que tantísimo miedo me dan las profundidades, los océanos, y aún así he estado 10 días pues en el Mar del Norte, ¿no? Además, que es el más peligroso, a pesar de que es el menos profundo, que yo no lo sabía, solamente tiene 70 y pico metros, creo que tiene la parte más honda, ¿no? Pero aún así es una sensación de inmensidad tan grande que yo creo que las personas que tenemos esa talasofobia que comentabas antes, nos puede crear con mucha imaginación, nos puede crear en cualquier momento esa sensación de ver algo, ¿no? Y sobre todo con determinadas formaciones en el cielo de las nubes o incluso refracciones de la luz, porque yo he tenido la oportunidad de ver fenómenos espectaculares como un arco iris completamente esférico gracias a esos cristales que se forman alrededor del Sol. Bueno, pues son muchos elementos que con ese romanticismo y esa literatura de la inmensidad del mar te pueden llevar perfectamente a creer que estás viendo algo que no está. Yo creo que sí es posible y ahora me gusta la idea. Ahora que lo he vivido le estoy perdiendo un poquito de miedo al mar porque lo veo un tesoro muy bonito donde crear historias preciosas. Pero ojo, que hay veces que se creen que no hay nada y hay cosas, ¿eh? Acuérdate del Titanic. Por ahí anduve. Y salí del mismo puerto, además, que el ¿sí? Titanic. Sí. Bueno, y tenía grandes chimeneas. Bueno, ya el no barco. tantas. Sobre todo tenía grandes toboganes. Eso sí. Bueno, forma de huida, siempre, dependiendo de la desembocadura del tobogán. Yo creo que si te encuentras al holandés errante, lo mejor es decir parlamento. Correcto. Y a partir de allá, pues bueno, ves cómo sales un poco de la situación, ¿no? Y las intenciones, y tienen mucho hambre, poco. Tiempo muerto, sí. Bueno, gracias por el programa. Las historias del mar me gustan muchísimo. Estas leyendas y bueno, sobre todo como ha sido trasladado al mundo del cine y no te lo podemos ver. ¿Cuántas películas hay de esto del...? Pues de Piratas del Caribe creo que van 5 o 6, sí. pero la gente con que se fije en la trilogía inicial. Pero luego continúa. Sí, pero luego ya se pierde un poco. Ya Se diluye un poquito más, ¿no? Ya sabemos que... Ahí aparece ya el tesoro y todo. Sí, aparecen otras cosas ya, sí. Incluso aparece Javier Bardem. Y desaparecen muchos personajes, claro. Bueno, y Penélope Cruz también. Sí, es verdad. ¡Ay, qué bonito el amor! Bueno, no vamos a entrar en estas historias. Bueno, Jaime, ¿alguna pañolada al aire sobre esto? Es que se me están ocurriendo 4 o 5 ideas, pero son muy políticamente incorrectas, entonces me las voy a guardar y luego cenando os las contaré. Bueno, somos unos afortunados. Muchas gracias. A ti que te gusta también mucho el mar, ¿eh?
que seguiremos con estas historias Sí, a ver de si navegantes, a ver de si me agua. devuelves el neopreno. Sabía que iba a salir el neopreno. Lo sabía. Es que este verano, Como si no con tuviese, mi ¿no? neopreno se ha ido a bucear donde más rocas había. Me dice, no, que no me lo Hombre, pongo. para no romper el mío. Claro, que no me lo pongo, que el agua está caliente. Buah, es que me lo va a devolver hecho girones. Es que estoy, vamos, convencido. Girones y mortajas. Jaime, un abrazo muy fuerte. Otro, Nacho y chicos. Dani, un placer. Bueno, el placer siempre es mío, ¿no? Hoy ha tocado... Bueno, y nuestro también. Bueno, pero yo he tocado la leyenda, una de las leyendas más importantes del mar, ¿no? Retratada en muchos ámbitos, incluso en una ópera de Wagner, que no la hemos mencionado, pero que también habla del holandés errante. Así que, no sé, yo creo que el holandés errante demuestra muchas cosas, pero sobre todo yo creo que hace hincapié en una, ¿no? Y es esa falsa sensación de libertad que podemos tener cuando salimos al mar y nos pensamos que somos dueños de todo lo que vemos, pero que no se nos olvide que es un medio, como ya decía Jaime al principio, que no es el nuestro y es hostil en todo su abanico de posibilidades. Así que yo creo que esas historias están creadas o prodigadas para mantenernos a raya un poco en ese mundo que al final no es el nuestro. Gracias, chicos. A ti, Silvia, mucho ánimo en las nuevas esperanzas marítimas de navegación y surcando las aguas y buscando esos misterios del mundo subacuático. Gracias. Soy la próxima sirenita. El mar... El pelo rojo ya está. Solo tengo ¿no? que aprender a nadar por lo demás. Bueno, no, cantar es verdad, pero que no te quiten la voz. A ver, tienes Si no- tienes el pelo rojo, cantas. Y nadar no, bucear. Tú déjate húndete, tú déjate ir al fondo, ya te sacar alguno. Bueno, nosotros nos marchamos y estas historias, ¿no? de los océanos, de los mares, las leyendas que nos van contando también cuando acudimos a esas zonas. Es muy interesante cuando vamos a esos puertos. Seguro que muchísimos de ustedes nos escuchan desde esos puntos. Yo siempre recuerdo de pequeño, cuando llegaba por la mañana de esa madrugada de faenar y traían el pescado, ¿no? Para ser subastado después en la lonja, y cómo durante el día, ¿no? las mujeres, las esposas de los marinos estaban constantemente cosiendo y remendando las redes. Las redes, la forma de reciclarlo, la forma de esa sentada en una caja de madera, y cómo día a día van corrigiendo todas esas roturas y esos pequeños grandes surcos, ¿no? que produce el mar. Pero esas leyendas que muchos tienen esa fobia también en el mundo marino. Había una que hablaba de la dama blanca, que la contaremos un día más detenidamente, que dicen que hay una mujer, que hay una especie de ente femenino, que son las almas errantes de las mujeres que han muerto en el mar, que emergen desde las aguas, se sitúan en las coronas, en las zonas más altas de las olas, y también tienen mucho miedo a que aparezcan en la proa de los barcos, donde encima de esos mascarones tan famosos que hemos visto en los grandes navíos, ahí aparece ese perfil femenino, ese perfil blanquecino, y que es fruto de mal augurio, o sin duda que es algo transpositivo de todo lo que concierne al mundo de la muerte. El mundo de la muerte tan ligado al mundo del mar. Nos gusta hablar de él, tan cerca que lo tenemos y con tanto respeto que lo miramos, pero cuando vemos esas mares rompiendo, cuando llegan las aguas bravas, y decir, ¿quién será capaz de atreverse a entrar a estas aguas? Pues cientos y cientos de personas que dejan atrás a su familia, se meten con esos barcos a intentar romper esas olas para traer el alimento y traer lo que nosotros después vamos a poder disfrutar. Y todo mi reconocimiento absoluto a los marinos que se juegan la vida día a día en nuestros mares y esa costa da morte, esa zona del fin del mundo, aquellos mares donde nadie se atrevía a entrar ni a acceder, porque el que accedía a estos sitios llegaba al mundo de la muerte y nunca regresarían. Un fuerte abrazo y la próxima semana más aquí en Abismo, en Aragón Radio.